noches a todos, muchas gracias por esta estupenda acogida a este evento, que más que la proyección de la película es un evento para intentar retomar un debate que está completamente olvidado, que se considera ya una batalla prácticamente perdida. Es una cosa que ya está normalizada y, salvo una pequeña parte de la población, la inmensa mayoría de la población está dormida, mirando para otro lado y dando por consolidado este derecho, que ya se considera un derecho, el aborto, este crimen. Por favor, adelante. Soy Francisco Martínez Peñaranda, presidente de la Asociación Libertas, una asociación que lucha contra la ideología de género, contra toda imposición ideológica y especialmente contra esta ideología del género. El aborto es una expresión más de esta ideología. Algunos no entienden por qué, pero es dentro de las expresiones que tiene esta ideología, el aborto es una expresión más. Porque sus raíces están ahí, en esta ideología. Esta ideología se está implantando en nuestra sociedad de forma progresiva y en todos los ámbitos, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de las instituciones, en el ámbito legislativo, en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Y de una forma sutil, muy disimulada. En cuanto al tema del aborto, desde hace décadas que nos están mintiendo. Han hecho una labor progresiva de lavado de cerebro. Empezaron con la disculpa y para llegar a donde hemos llegado, a 100.000 abortos al año en España, hoy mismo, cada día, se producen entre 250 y 300 abortos diarios en España. Para llegar a este punto de este crimen, pues nos han hecho una labor, como digo, de lavado de cerebro. Tendríamos que preguntarle a Joseph Overton qué es lo que han hecho con nosotros. Un sociólogo que nos explica cómo mueven esta ventanita, esta ventana, y lo que hace unos años era completamente inadmisible, poco a poco pasa a ser disculpable, luego van moviendo la ventana y ya es tolerable, después de tolerable pasa a ser aceptable, recomendable, y resulta que al final es hasta bueno. O sea, lo blanco lo vuelven negro y lo bueno es malo y lo malo bueno. Pero eso ha sido una labor progresiva de muchos años. Y así nos han ido cambiando las mentalidades. De modo que un crimen tremendo, como hemos visto que es, un negocio y un crimen, pues la gente se lo ha tragado como que es una cosa que es buena, un derecho. Resulta que ahora lo quieren convertir ya en un derecho humano. Qué cosa tan rara. Matar seres humanos es un derecho humano. Y aquí nadie dice nada. Entonces, nosotros tenemos la obligación de revertir esto. Aunque pueda parecer imposible, tenemos la obligación de revertirlo. La disculpa, o sea, decir que esto es un crimen es definirlo. Muchos dirán, ya, pero no se puede criminalizar a las mujeres. Así nos han engañado. O sea, es verdad que no podemos criminalizar ni pretendemos criminalizar. En todos los delitos todo el mundo entiende que no es lo mismo robar para comer que robar por ambición. Todo el mundo entiende que hay atenuantes en todo, o matar para atracar un banco, o matar en defensa propia. Es verdad que todos los atenuantes son posibles, pero claro, con la jugada maestra de empezar con el asunto de los atenuantes a presionar a la sociedad, en los casos excepcionales, en intentar... Al final han ido moviendo esa ventana de Overton a llevarnos a la situación actual. Y esto ha sido el feminismo. El feminismo ha sido la herramienta, ha sido el lobby que está influyendo en nuestros legisladores
en nuestra sociedad, en la propaganda, en la televisión, en las películas, en todo, para convencernos de que el aborto es un derecho de la mujer, que la libera de la opresión patriarcal, del machismo, y que es un acto emancipador, de empoderamiento. La gente se lo ha terminado creyendo, la juventud ya lo piensa, la inmensa mayoría de la gente joven. Nosotros que somos de otra generación nos cuesta más trabajo a algunos, pero los jóvenes ya, mis hijos me lo dicen, mi clase, papá, somos 100 en la clase, en la universidad, 95 piensan que es un derecho y que es estupendo. El lavado de cerebro colectivo ha sido brutal. Por eso nosotros queremos que este debate se vuelva a retomar, desenmascarar este feminismo que es un horror, que no tiene nada que ver con la búsqueda de la equidad, de la igualdad de derechos y oportunidades, que es legítima y justa. No tiene ya nada que ver con eso, el feminismo de otro tiempo. El feminismo actual es un horror. Es la criminalización del varón, el odio a la familia, la demolición de la familia y el rechazo al hijo. Eso, y el rechazo a la maternidad. Eso es lo que es el feminismo actual. Y lo estamos viendo con nuestros ojos, en las manifestaciones, las burradas que dicen, he abortado y me ha gustado y no sé qué, y burradas de esas y locuras, que no tienen nada que ver con la búsqueda de la igualdad de oportunidades y derechos, que era el feminismo de antaño. Esto es una locura en donde hemos llegado. Entonces tenemos la obligación de desenmascarar ese mal y de revertirlo en la medida de nuestras posibilidades. Todos somos responsables, por acción o por omisión. Las instituciones, la universidad, la iglesia, las iglesias de diferentes confesiones, todos somos responsables. Los políticos, todos somos responsables de lo que está sucediendo en nuestro país. Hay entre 250 y 300 abortos cada día. Bueno, como ya no me voy a alargar más, quiero presentaros, que vamos a hacer un pequeño coloquio de 25 minutos, a tres mujeres que nos van a hablar de tres aspectos muy importantes: los organismos internacionales, la educación y el posaborto. Las consecuencias que tiene el aborto después de abortar, que parece como que esto de abortar es tomarse un helado, Lo proponen como si fuera eso una cosa frívola, una cosa que no, como el que va a tomarse una horchata, cuando esto tiene unas consecuencias gravísimas para la mujer también. Depresiones, suicidio, etc. Y la pena y tristeza de por vida para muchas. De todo eso no se habla, no se quiere hablar. Y es importante que desenmascaremos a este mal. Por eso digo que tengo aquí conmigo a tres mujeres de la Asociación Libertad, que son personas, no sé cómo decirlo, son, yo qué sé, Madame Curie, el espíritu de, no sé cómo presentarla, María Pita, Juana de Arco y, no sé, y Agustina de Aragón. Por favor, pasen. Bueno, esas no son sus nombres reales, pero casi. Bueno, tengo aquí el gusto de tener a tres mujeres de la Asociación Libertad: Carolina Murube, Beatriz Montes y Mari Carmen Hoyos. Vamos a empezar, para concretar y no alargarnos mucho, por explicar un poco la maquinaria de los organismos internacionales que están, y de todos los estamentos públicos, que están todos enfocados no a buscar soluciones a las personas que están en dificultad o que pueden tener intención de abortar, no a darles salidas, sino todo lo contrario. El aborto está todo diseñado, todo está planificado, está orquestado, y el aborto es una cosa que está ya en todos los memorándum de todos los organismos internacionales, de la ONU, y todas las organizaciones y ONG están todas trabajando con la excusa de evitar embarazos no deseados y evitar enfermedades de transmisión sexual, con ese pretexto, pero en realidad todo está encaminado hacia ese
hacia el fin del aborto, hacia ese objetivo. Conmigo tengo aquí a Carolina Murube, que tiene mucha experiencia en esto porque ella ha estado presente en muchos foros de debate y de trabajo de estos organismos internacionales, y me gustaría que nos diera su opinión y sus palabras. Creo que en algunas ocasiones es madre de 6 hijos. Bueno, entre las 3 que hay aquí sentadas tienen 16 hijos, ¿eh? O sea que ya con eso podemos disfrutar. Carolina me cuenta en alguna ocasión que ha estado en algunos de estos foros de las feministas, estas que están medio para allá, y ella iba con su embarazo y la miraban como si fuera un bicho raro, ¿eh? Bueno, le paso el micrófono y que ella nos lo contará. Muchas gracias, Francis. Buenas noches a todos. Bueno, yo me voy a centrar un poco en el tema de Naciones Unidas. No os voy a dar un rollo, o sea, una clase magistral. Porque, bueno, aunque, por ejemplo, IPPF, que es Planned Parenthood, tiene también oficina en la Unión Europea, el control poblacional y toda la estructura que se va fraguando está pensada a nivel internacional. Entonces os voy a hablar un poquito de la ONU, donde hay, digamos, como 4 entes principales, actores principales que interactúan. Por un lado están las delegaciones permanentes de los países, que tienen ahí sus oficinas, intervienen en las recomendaciones, las resoluciones, los consejos, ¿vale? Luego están las agencias internacionales de la ONU, el Fondo Poblacional, el Banco Mundial, UNICEF, ACNUR, la OMS, etc. Luego tenemos las ONGs, asociaciones sin ánimo de lucro, que Planned Parenthood sería una de ellas. También tenemos a Médicos Sin Fronteras, Oxfam, Amnistía Internacional, cientos y cientos de ellas. Dentro de las asociaciones, bueno, y el cuarto agente es el económico, las enterprises, las compañías, empresas con intereses económicos a nivel tecnológico, de software, biotecnología, farmacéuticas, medicina, de todo. O sea, el poder y lo que mueve la industria sanitaria es enorme y tiene muchísima influencia a nivel internacional y en Naciones Unidas. Respecto a las ONGs, hay distintos grados de estatus. El más involucrado en ello, en todo el funcionamiento, son las ONGs con estatus consultivo, y Planned Parenthood lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí existen toda una serie de intereses que no todos tienen el mismo objetivo. Es decir, los agentes económicos, su objetivo es vender y ganar dinero. Las ONGs, asimismo, se convierten, como estaban diciendo, en modelos económicos, ¿no? En modelos económicos también para poder sobrevivir. Y por otro lado tenemos, digamos, como los ideales, ¿no? Ese feminismo, esa eugenesia, ese malthusianismo, son todo corrientes ideológicas que se apoyan mutuamente para configurar el panorama de la ideología de género. Me explico. Existe una corriente neomalthusiana que dice que no existen los recursos suficientes en el mundo para poder abastecer a toda población. Vale. Existe la corriente eugenésica que dice que hay que depurar la raza, es decir, que no todas las personas tienen derecho a vivir. Puede ser por clase social, por pobreza, por raza. De hecho, Margaret Sanger, que fue la fundadora de Planned Parenthood, fundó Planned Parenthood en 1921, esto viene de hace ya mucho tiempo. Lo fundó con objetivos eugenésicos, sobre todo para disminuir la población de raza afroamericana en Estados Unidos. Y fundó lo que en su día se llamó la Liga Americana de Control Poblacional. Y luego, años más tarde, hubo una convención internacional de control poblacional. Como por la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, el término eugenesia, depuración de la raza, pues obtuvo una valoración muy peyorativa, y entonces cambiaron las siglas y pasó a llamarse Planned Parenthood. ¿Y qué ocurrió? Que se valieron de Naciones Unidas y demás ONGs para utilizar determinada terminología, y movimientos feministas para utilizar determinada ideología
que defendía sus intereses. Y dijeron, ahora ya no vamos a hablar de eugenesia, Planned Parenthood no va a hablar de eugenesia, eso ya está mal visto. Ahora vamos a ir a defender los derechos de las mujeres. Y entonces ahí es donde se van creando sinergias unos con otros. Es decir, las feministas no están pensando en ganar dinero. Planned Parenthood sí, las industrias farmacéuticas sí. Las feministas lo que están pensando son en unos ideales de cómo liberar a la mujer de su maternidad, cómo terminar con el patriarcado que se afianza en la familia. Entonces, lo que ocurre en Naciones Unidas es toda una lucha de significantes y significados. Me explico. Actualmente existen los llamados derechos de salud sexual y reproductiva. Y existe también el término dentro de los documentos de planificación familiar. Toda la lucha que existe en Naciones Unidas es de llenar de contenido, significado, a estos significantes. De hecho, dentro de las resoluciones de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que fue de las más importantes, decía explícitamente que dentro del concepto de derecho a salud reproductiva y sexual y planificación familiar no entraba el aborto, no entraba. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí vemos que las ONGs y los entes económicos tienen muchísimo poder, porque las ONGs también se dedican a educar a la población. Y como digo, esto no es solo una lucha a nivel internacional, sino que los tentáculos van bajando a través de las asociaciones sin ánimo de lucro a la sociedad civil para ir educándola y creando así pues un dinamismo, ¿no?, entre sociedad civil y luego legislaciones a nivel nacional. Así que espero que con esto se haya dado como un panorama, ¿no?, general de cómo funciona un poquito el dinamismo dentro de Naciones Unidas. Sí, me gustaría remarcar un poco cómo estas ONGs que ponen continuamente anuncios en televisión, de que ayudan a los niños en el tercer mundo, de que gracias a estas ONGs pues se salvan muchas vidas. ¿Cómo has visto tú y has podido constatar que en realidad todo esto es un maquillaje de lo que en realidad están haciendo, que es la esterilización masiva en países del tercer mundo, la esterilización, el aborto, la promoción del aborto, ¿para qué? Para la reducción de la población. Y cómo tú, esta perspectiva de estas ONGs que luego están por la calle recaudando dinero para que todo el mundo se afilie, y en realidad están es una maquinaria a favor de toda esta industria de la muerte, ¿no? Bueno, cuando tienen lugar las comisiones jurídicas de la mujer en Naciones Unidas, que se reúnen anualmente, se ve una clara división entre, sobre todo, los países occidentales que promulgan este tipo de operaciones, ¿no?, quieren pues fomentar el aborto, la esterilización, la anticoncepción, la implementación de DIUs también, que por cierto, paréntesis, el DIU se vende como un anticonceptivo, pero realmente también es un método abortivo. No sé si te importa que explique. Vale. A ver, el DIU tiene varias formas de... Bueno, los anticonceptivos en general tienen varias formas de actuar. Cuando a lo mejor, tienen el fin hacer más denso el moco cervical o tener el efecto anovulatorio de no ovulación, ahí es un método anticonceptivo. Pero cuando el objetivo del anticonceptivo o del DIU en cuestión ya afecta al endometrio, ya ahí estamos hablando de otra cosa. Porque el endometrio es donde la cuna, donde se anida el embrión, que ya ahí ha habido una concepción. Entonces, esto es algo que los médicos no hablan sobre ello, y el DIU afecta sobre todo al impedimento de la anidación, con lo cual quiere decir que ya ha habido una concepción, una fecundación, y estaríamos hablando de un aborto. Volviendo al tema de Naciones Unidas,
estos países que, pues por su religión, su cultura, su tradición, no quieren aceptar esta mentalidad anticonceptiva o incluso los abortos, lo que hacen es un chantaje. Les condonan deuda, les fomentan la ayuda al desarrollo, siempre y cuando permitan que estas ONGs, Médicos Sin Fronteras, Oxfam, Amnistía Internacional, Planned Parenthood, vaya a sus países a educar y a implementar este tipo de prácticas. Y evidentemente todo se pinta como empezó Abby, ¿no? O sea, la chica vaquera, vestida de rosa y todo por unos ideales, por tratar de ayudar a la mejor. Pero bueno, todo eso se ve que, pues yo creo, la verdad es que a mí me ha encantado la película porque veo que acerca un tema que en gran medida es desconocido. Y por último decir también que no solamente en el tercer mundo todos estos organismos internacionales y la ONU condicionan las ayudas al desarrollo, quedan condicionadas toda la financiación y ayuda al desarrollo condicionada a la implantación de estas ideologías, ¿no? de la ideología de género, del adoctrinamiento en los colegios, de la implantación de esta mentalidad anticonceptiva, no anticonceptiva, sino abortiva. No solamente en el tercer mundo, también en el primer mundo están todos los partidos políticos están siendo chantajeados y están siendo presionados por estos organismos internacionales que también condicionan nuestra política de cada una de nuestras naciones. Están presionando a los políticos. Sí, la forma que tienen de presionar es sobre todo a nivel, entre comillas, moral. Es decir, la mayoría de resoluciones a nivel internacional que hace la ONU, a no ser que sea a través de los convenios, por ejemplo, el convenio contra toda discriminación hacia la mujer, no tienen carácter vinculante, es decir, los estados a nivel nacional no están obligados a acoger ese tipo de directrices. Lo que ocurre es que si se va repitiendo el mismo mensaje, al fin y al cabo eso va calando también en la sociedad entre nosotros y nuestra mentalidad va cambiando y de alguna forma luego votamos a partidos que van defendiendo este tipo de ideales también. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Carolina. Aquí tengo un folleto de Planned Parenthood de cuando estuve en Naciones Unidas hace unos años. Tiene unos cuantos años, pero la esencia es la misma. Si alguien le quiere echar un vistazo, se lo puedo prestar aquí un momento que lo mire, porque es bastante interesante el enfoque que tiene, ¿no? Como dicen que quieren reducir la pobreza. Y para reducir la pobreza lo que quieren es eliminar a los seres humanos. Y aquí también en los supporters, en las personas que les ayuden, pues aparecen algunos gobiernos internacionales, el Bill Gates y Melinda Foundation, Ford Foundation, Hewlett Packard, también son fundaciones que les apoyan. Y luego aquí en la parte final, bueno, pues tienen todos los servicios, ¿no? Y una cuestión que me llamó la atención a darle un repaso es que hablaba no de usuarios. Hemos aumentado en tal año 1.800.000, decían clientes. Y digo, es que no puede ser, ¿cómo se les puede notar tanto? No han disimulado nada, al menos no pueden llamarlos pacientes porque pues, no están enfermas, pero clientes directamente se ve totalmente el enfoque, ¿no? empresarial de la institución. En el memorándum Kissinger-McNamara ya Nixon se desclasificó 30 años después en Estados Unidos, fue Ronald Reagan quien lo desclasificó y está todo muy bien explicado, ¿eh? Ahí está todito clarito. Yo me lo he estudiado entero porque yo soy escritor de ensayos relacionados con este tema del género y lo he leído y es espeluznante. O sea, como dicen claramente que es más rentable
en vez de enseñarles a los niños pobres de los países del tercer mundo a escribir o a hacerles hospitales o enseñarles o hacerles colegios para que aprendan a leer y a escribir, lo rentable es eliminar la población, reducir la población. Y para ellos la inversión de $100 en la reducción de la población, en implantar el aborto, digamos, las políticas anticonceptivas y también de esterilización, esa inversión de $100, lo dice claramente, es mucho más rentable que invertir $100 en hacer hospitales, en educación o en lo que sea. Eso lo pone claramente. O sea, todo eso eran documentos clasificados que se han desclasificado posteriormente. Lo que pasa es que nadie llega a saber todas estas cosas, solamente los que tenemos mucho interés en investigarlas. Pero está todo ahí explicado y es espeluznante. Toda esta gente tan inteligente que ha estudiado en Harvard, pues se dedican a hacer barbaridades, como es su oficio. Bueno, pasamos ahora al tema de la educación. Hay un estudio muy interesante, yo que he vivido en Londres, que también he investigado, curioso, muy curioso, que dice que durante un periodo que no se invirtió en programas de educación afectivo-sexual para reducir los embarazos no deseados y para reducir las enfermedades de transmisión sexual, durante un periodo que se redujo mucho la inversión en Inglaterra en estos programas educativos, pues hay unos investigadores que sacaron la conclusión demostrada de que precisamente en ese periodo que no invirtieron en esas políticas educativas disminuyó un porcentaje enorme los embarazos de la adolescente y las enfermedades de transmisión sexual. Es decir, a mayor inversión en estas políticas de educación a las niñas de 12, 13, 14 años en los colegios, a mayor inversión aumenta más. Y a menor inversión se reduce. Y eso tiene una explicación muy sencilla. Y es que esas criaturas que no estaban en sus planes, aprender todas esas cosas, porque están en otro tema, con 12 años no se está en eso, pues todas estas políticas educativas de hipersexualizar a los niños desde tan pequeños, al final lo que hacen es abrirles un mundo que era para ellos desconocido, prohibido, un poco tabú, y les abre la posibilidad de poder practicarlo como si fuera un juego. Entonces hay un porcentaje enorme de jovencitos, un 90%, que no estaba previsto en el guión, que empezaran a practicar tan jóvenes, y a través de todas estas políticas educativas lo que hacen es introducirlo muchos años antes de lo que estaba previsto. Por lo tanto, quedaba demostrado que a mayor digamos, inversión en estas políticas educativas, mayores embarazos preadolescentes y adolescentes y mayor número de enfermedades. Cuando estas estadísticas, que le hicieron unos profesionales muy, muy bien hechas, se demostraron, el gobierno británico, lejos de escuchar estos consejos de que no era lo conveniente, hipersexualizar a los jóvenes tan niños, lo que hicieron fue todo lo contrario. Multiplicaron por 2 o por 3 estas políticas educativas. Con lo cual, pues se demuestra que lo que pretenden engañarnos diciendo que esto lo hacen para un bien, para evitar estos embarazos, y es todo lo contrario. Aumentan muchísimo. Todo eso está todo estudiado, pero el engaño a la población es absoluto. A mí me gustaría ahora que esta mujer que tengo a mi izquierda, que es Beatriz Montes, que es profesora, maestra, como ella se llama a sí misma, y que tiene 6 hijos también, varones, tiene la guerra en casa, un ejército ahí de gladiadores, pues nos cuente un poco su experiencia en este tema. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye? Bueno, a mí me vais a permitir tener un pequeño guión porque tengo algunas citas y también porque como este tema es tan amplio, tiendo a irme por las ramas y así sigo un poco. A ver,
primer lugar, bueno, pues el tema de lo que es la introducción de la ideología de género en la educación, quizá no todo el mundo es capaz de ver la relación con el aborto. Voy a intentar explicarlo en poco tiempo, porque ya Francis me ha avisado que tengo muy pocos minutos para ver si soy capaz de que se pueda comprender. Esto es como un amasijo de hilos de una telaraña, que si lo ves a contraluz, pues te das cuenta de todos los hilos que tiene, y si no, puedes caer en su red, ¿no? Pues en la educación hay toda una serie de términos, eufemismos, palabras que piensas que significan una cosa, pero en realidad van dirigidas hacia otro aspecto, y como ha dicho Carolina, ¿no? En realidad es todo como una tapadera, un disfraz, porque lo único que les interesa es el aumentar los embarazos y por lo tanto los abortos para disminuir la población. Ese es el fin. Bueno, pues los maestros, ya si hay aquí maestros pues también lo sabrán, estamos ya hace años acostumbrados. Bueno, yo vengo de Almería, entonces hablo un poco también de mi experiencia de la Junta de Andalucía. Estamos ya hace años acostumbrados a todos los proyectos en el tema de la igualdad de género, y es verdad que hay muchos maestros que no saben la realidad que se esconde detrás, es que ni siquiera saben lo que significa realmente la palabra género. Entonces, claro, todos queremos que haya respeto, que haya tolerancia, que haya diversidad y que bueno, pues que no haya discriminaciones en las aulas. El problema está cuando la realidad es que se pretende visibilizar solamente y proteger al colectivo LGTBI, mostrar sus estilos de vida, sus relaciones sexuales que son estériles y desnaturalizadas. Ahí es donde encontramos el problema. Según el BOE, género es pues como no tiene nada que ver con la biología, tu sexo biológico, sino que es la autopercepción. Lo importante es lo psicológico, ¿no? Cómo tú lo sientes, te sientes a ti mismo, es la autopercepción. Y la diversidad de género está dentro de lo que es la coeducación. Entonces, cuando se habla de coeducación, en realidad, cito literalmente, lo que pretenden es eliminar los estereotipos y las ideas preconcebidas de lo que se considera que es ser hombre y mujer. Es decir, borrar esas diferencias y que podamos cada uno pues tener nuestras masculinidades, feminidades o lo que cada uno queramos. Esto detrás de acabar con la discriminación y contra la violencia de género. Hay muchísimos recursos en educación que desde pequeñitos se les ofrece a los niños, pues canciones, juegos, fichas, cuentos. Y esto, pues los cuentos, por ejemplo, en concreto, lo hacen para que los niños se conciencien de lo que es otros modelos de ser diversos, de ser hombre y de ser mujer. No es solamente mostrarles pues que hay otras familias, no, es que se conciencien de que eso puede formar parte de su vida. Y bueno, pues los cuentos estos, por ejemplo, están en las aulas o en la biblioteca y se los trabajan con los niños. Detrás de la palabra del empoderamiento de la mujer, pues en realidad lo que hay es el que la mujer alcance un mismo nivel que el hombre en la sociedad, un mismo nivel laboral, económico, y claro, se les mentaliza en que tiene que despojarse de todo aquello que le impide alcanzar esa igualdad. Pero en realidad la igualdad es que le está llevando a despreciar su feminidad y su maternidad, por lo tanto, y por lo cual fomenta el que no quiera tener hijos y los abortos. Y ahí es donde podemos encontrar la relación. Claro, no lo dicen así, pero es sutilmente un bombardeo y un goteo en el que les hacen rechazar la maternidad. Pues con la excusa de la violencia de género y el bullying, ¿no? El acoso escolar, pues hay toda una serie de actividades, digamos, en concretos también que se trabajan. Y bueno, pues hay una alarma, se crea una alarma y los niños pues
lo trabajan porque, bueno, realmente quieren que no haya discriminaciones ni violencia, pero es un engaño porque, bueno, por una parte ni existe tal número de niños que sufran discriminación o rechazo o violencia en las aulas, y aparte ya existía un protocolo de por sí en cada centro escolar, no hacía falta meterlo en los planes de género, y en realidad lo que quieren es sobreproteger a los niños que haya del colectivo LGTBI. Y por otro lado, cuando hablan de erradicar la violencia es otra mentira, porque solamente hablan de la violencia del hombre hacia la mujer, no hablan de otro tipo de violencia intrafamiliar, pues que pueda ser de hijos a padres o hacia los ancianos o otras violencias, ¿no? Hablamos de que a lo mejor hay al año 50 mujeres asesinadas por hombres, que por supuesto toda vida importa, pero es que llegamos pues creo que eran 95.000 niños asesinados en el vientre de sus madres al año, y de eso no se habla, y eso es realmente violencia, ¿no? Entonces es todo enfocado a lo mismo, enfocado a acabar con atacar la maternidad, porque además les dicen que es perjudicial el papel tradicional de la mujer, y el papel tradicional de la mujer pues siempre será la maternidad, ¿no? Lo que es ser esposa y ser madre. Entonces que se les induce a huir de eso, y al fin y al cabo pues con todas estas palabrejas, ¿no? De diversidad, tolerancia, respeto, discriminación, etcétera, etcétera, pues lo que conseguimos es que se ataca al varón, se ataca por lo tanto la relación hombre y mujer, se ataca la familia, se ataca así la maternidad, y llegamos al punto de los abortos, si bien era el caso. Sí. Bueno, y también es un tema importante que comprendamos que a través de la educación lo que están haciendo es una cirugía social, porque en realidad lo que quieren es, a través de la educación, atacar a esa generación que son como una hoja en blanco, son almas blancas donde se puede escribir lo que se quiera, los niños, la infancia, y atacando, y lo que quieren es reproducir un modelo de sociedad que nos quieren imponer. ¿Y cuál es ese modelo de sociedad que nos quieren imponer? Pues apartar a la familia y que los niños dependan directamente del Estado, que el Estado sea su papá. En realidad es un marxismo cultural, porque el papá Estado es el que va a regir los destinos de los niños, al margen de la familia. De modo que todas las leyes que se están aprobando en todas las comunidades autónomas y ahora también a nivel nacional, pues van encaminadas a quitar la autoridad paterna, la autoridad de los padres sobre los hijos, de modo que si algún padre, alguna madre, si algunos padres se oponen a esta educación en los colegios, los padres se convierten se pone en marcha el protocolo, digamos, de que los padres se convierten en maltratadores, porque no dejan a los niños que ellos se autodefinan, ese estilo de vida que ellos quieren ponerle como bueno, como recomendable. Si los padres se oponen o intentan educarlos de una manera diferente, los padres se convierten en el enemigo de los niños. Y viene el Estado a rescatar al niño de sus padres, que son el enemigo. De modo que ya se están dando casos. El otro día di yo una conferencia en Sevilla con más de 100 familias. Se están dando casos en Andalucía tremendo. A una familia le quitaron el niño con 8 años porque los padres eran muy religiosos, no querían que su hijo recibiera este tipo de educación, lo sacaban de la clase, aparte que el niño, pues, la psicóloga decía que el niño era homosexual o era trans, bueno, lo pensó así. Hicieron unos informes y al niño se lo quitaron a los padres. Le quitan la tutela. Y ahora, este año, ahora hace un par de meses, se lo han devuelto con 12 años, hormonado hasta los ojos, con 12 años. Ahora ya no se llama Juanito, ahora se llama Maripili, o no sé cómo. Me estoy inventando los nombres, porque no quiero tampoco decir datos concretos. Y
el Observatorio Ideológico del Estado, de la Junta de Andalucía, controla, los servicios sociales, controlan que este niño no se le ocurra a los padres intentar pues, revertir esa situación. Los padres están obligados a llamarle Maripili, a tratarlo como Maripili, etcétera, etcétera. Esto es algo tremendo. O sea, es que los niños, como decía Cela, no son nuestros, no es broma, es que nos los quieren arrebatar. Cuando está demostrado, estadísticamente, los científicos lo demuestran que el 90 y tantos % de los niños que tienen disforia de género, cuando son pequeños, cuando tienen 4, 5, 6 años, tienen una disforia de identidad, cuando llegan a la adolescencia todo eso se les pasa de forma natural, sin hacer nada, dejando el mundo correr. Luego hay casos excepcionales que sí necesitan ayuda, pero estamos hablando de un 90%, es decir, 9 de cada 10 no hace falta. Bueno, pues hormonar a un niño, tratarlo químicamente de por vida y cuando tiene 16 años castrarlo, sin permiso de los padres, sin ningún tipo de otras opciones, pues me parece que es para pararse a pensar en lo que estamos construyendo como sociedad, ¿no? Es un tema bastante grave y el tema de la educación pues es uno de los caballos de batalla más dolorosos y más duros de nuestra asociación, que intentamos hacer pedagogía para que se comprenda este mal. Tú, como vives en Andalucía, supongo que allí llevas más años, porque aquí en Murcia como vamos un poco más despacio, porque la sociedad murciana es muy reacia a todo esto y entonces digamos que nos lo están metiendo más con anestesia, más despacito, pero el objetivo es el mismo, es llegar al mismo sitio. No sé si querías decir alguna cosa más al respecto y para que pasemos después a Mari Carmen. Sí, hablar de que todos estos derechos de salud sexual y reproductiva de los que ha hablado Carolina los van introduciendo porque quieren lograr la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer y lo podemos ver en la educación afectivo-sexual. Esta educación, estos derechos lo que hacen es, pues le dicen a las niñas, a las chicas, que su derecho es el de que pueda gozar de una buena salud sexual. Esto es que pueda tener placer sexual sin quedarse embarazada, que tiene derecho a ser informada y a gozar de los servicios de la salud sexual y reproductiva, que es el aborto o las píldoras el día después, los métodos anticonceptivos. Tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo y derecho al aborto seguro. Todo esto pues lo van a ir introduciendo a los niños desde pequeños con actividades. Los padres muchas veces no tienen ni idea. Pero claro, el concepto de sexualidad quizá no concuerde con el que nosotros creemos que es, porque hay padres que dicen, está bien, ¿no?, que les hablen de sexualidad, pero sexualidad, por ejemplo, para el programa Escolae de Navarra viene a ser una fuente de buscar la pedagogía, de trabajar hacia la pedagogía del placer. Y en el programa de Asturias, Ni ogros ni princesas, la sexualidad sería el placer sexual, el bienestar que sientes con las caricias, con los abrazos, contigo mismo o que te otorga otra persona. Esto es el concepto de sexualidad con el que trabaja, ¿no?, la búsqueda del placer. Hay un documento, esto está en todas las programaciones, pues en Andalucía en concreto, en la Comunidad de Navarra, en muchos sitios de España ya, pero vienen muchos de organismos de la ONU, como por ejemplo de la Organización Mundial de la Salud. Hay un documento que son los estándares de la educación para la sexualidad hecho para Europa, aunque sirve de base para cualquier país, en el que se habla de sexualidad en este sentido, ¿no?, de lo que es la búsqueda de la satisfacción del placer. Hola. Y entonces de esta manera les dicen que es muy necesario que se comience la educación sexual desde muy temprano, y
tan temprano porque lo que hacen es desde los 0 años les están hablando de la búsqueda del placer con su propio cuerpo, con la autoexploración, la masturbación temprana. Y bueno, esto lo van a hacer, lo hacen con medio de actividades prácticas, no es solo conocimientos, estamos hablando desde los 0 años. Y bueno, pues la serie les hablan de la diversidad de familias, la diversidad de maneras de amarse, de poder el encontrar, o sea, los distintos estilos de vida de los LGTBI, ¿no? De los homosexuales, los transexuales. Y bueno, pues introducen en lo que es la idea de los instintos, que se tienen que dejar de llevar por los instintos en las relaciones sexuales, como si fuésemos animales. Les introducen mucho, les martillean con la idea de que el cuerpo es suyo y que ellos pueden tomar sus propias decisiones. Esto pues les puede llevar a rebelarse en contra de lo que los propios padres quieran y bueno, pues están creando futuros activistas que reivindiquen su derecho al aborto. Bueno, pues también se recomienda en este documento el que lleven a los colegios especialistas o que no sean especialistas para hablar sobre esto, ¿no? Estas charlas. Hay muchos ejemplos de burradas que sueltan en las charlas, ¿no? Como les hablan de felaciones y de todas estas prácticas sexuales que consideran muy sanas, porque hay que tener cuidado con todo este vocabulario de bienestar, salud, de todo esto sano, todo eso en realidad es puro placer, evitando pues eso, los embarazos. Y bueno, pues en Polonia, por ejemplo, en algunas zonas ya son los pedófilos los que son los encargados de dar estas prácticas sexuales. Y esta es la excusa de evitar embarazos no deseados, y para evitar enfermedades de transmisión sexual, pues también les hablan de distintas maneras de tener sexualidad, ¿no? Pues todo, que sea todo lo permitido, menos que no haya penetración, que no haya coito, por ejemplo, el sexo anal. El sexo anal se ve que pues, es muy recomendable. Claro, evidentemente con el sexo anal no te quedas embarazada, pero sí que lo que están haciendo es que haya más enfermedad de transmisión sexual, porque de hecho el colectivo, los homosexuales son los que más enfermedad de transmisión sexuales tienen. En fin, que les mienten, que les dicen que su derecho de tener estar informados sobre todas las... Por ejemplo, en la IPPF, ¿no? El Planned Parenthood, lo que tiene también una guía elaborada para los docentes sobre la sexualidad, cómo hablarles del aborto a los niños, y entre ellos pues les dicen que tienen que informarles sobre todas las clínicas o cómo pueden abortar. Les dicen que todas las repercusiones o consecuencias negativas psicológicas de salud mental, eso es un mito, que no es verdad. Y bueno, pues esta educación sexual que les meten a los niños, afectivo-sexual, pues va encaminada también a hablarles de los micromachismos. Y los micromachismos es pues, todas las maneras en que el hombre es muy machista, y entonces les van, gota a gota, les van haciendo creer que la relación romántica es un mito, es perjudicial. La romántica es la estable de un hombre y una mujer, con juegos, con actividades, con multitud de recursos, y también les ponen una lista de palabras, de acciones. Tener el mando de la tele, el hombre es algo ya súper machista, cualquier cosa. Claro, las niñas salen con miedo hacia los niños, les fomentan que prueben con personas de su propio sexo, y de esta manera pues hay una confrontación, miedo entre los sexos, entre el hombre y la mujer, y se va creando pues esto, una sociedad totalmente adoctrinada. Muy bien, pasamos al último tema. Bueno, la pedofilia ya se está naturalizando, ya se está diciendo en organismos internacionales y todo que la pedofilia es una orientación más y que debe ser respetada y tolerada. Y ya nos están introduciendo en el derecho al placer de los niños, que ya está en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como aprobado. Y, por lo tanto, si el niño tiene derecho al placer y la edad de consentimiento la bajan, la eliminan,
pues en cualquier momento un niño de 8 años o de 10 que no tiene capacidad ni libertad para elegir, porque es perfectamente manipulable, puede tener relación con un adulto y el adulto no puede ser penalizado porque es una orientación sexual más, como puede ser la homosexualidad o cualquier otra. Por lo tanto, estamos encaminados a naturalizar la pedofilia. Por lo tanto, los que sean padres, los que somos padres, debemos estar muy preocupados de cómo, a través de toda esta labor de lavado de cerebro, que al final termina en legislación, pues están acorralando la libertad de las familias y el derecho de la infancia. Por último, pasamos al último tema, que ya nos están presionando aquí con mucha razón los de la sala, que son muy amables con nosotros. El tema último, que es el de la posaborto. Lo ha dicho Beatriz, y es verdad que existe un sufrimiento tremendo, como hemos visto en la película, para aquella mujer que aborta, y el feminismo actual, que es un horror, como he dicho, está queriendo transmitir a la mujer el mensaje de que eso de abortar es como irse a tomarse una horchata, que eso es una cosa, un método anticonceptivo más. Y entonces, pues, el posaborto, el drama que eso supone, me gustaría que Mari Carmen nos hablara. Sí, bueno, voy a intentar ser breve. Me voy a centrar sobre todo en el aborto, aunque ya hemos estado hablando de la ideología de género. Lo primero que quiero decir es que uno de los grandes éxitos y logros de los que presumen con el aborto realmente es un genocidio, y es el genocidio de la gente con síndrome de Down. En muchos países presumen de que ya no nace nadie con síndrome de Down. Y eso, igual que los nazis mataban judíos, ellos matan gente con síndrome de Down. No les dejan nacer a ninguno, no merecen vivir. Son personas de segunda clase. Todos esos síndromes de Down que salen en algunos anuncios y que se les aplaude porque tienen mucho mérito, qué buenos que son los de síndrome de Down, claro que sí, que la gente, la familia como les quiere, pues los están exterminando en todos los países. También están engañando a las mujeres porque saben que les da miedo, no se sabe por qué, tener hijos con síndrome de Down, y mienten. A muchas chicas que no tendrían por qué abortar y que no quieren abortar, les dicen que vienen con síndrome de Down para que los aborten. Entonces hacen abortos selectivos. También en Canadá, por ejemplo, y en China ha habido abortos selectivos de niñas. Es decir, si venía niña, entonces viene con una malformación. Y así han ido exterminando también las niñas, porque si matan a las niñas también disminuyen la población. Y se sabe que han hecho abortos selectivos de niñas. Qué casualidad que justo los que venían con malformación o con síndrome de Down eran niñas. Y eso es lo que ha estado pasando, sin que la gente se enterara. Luego también se habló desde un principio para que la gente llorara, pobrecitas las adolescentes que han violado, y que entonces, claro, ¿cómo van a tener un hijo fruto de una violación? ¿Cómo van a hacer eso? Tienen que abortar todas porque las han violado. Al violador no le pasa nada. Están en prisión 2 años y luego para su casa. Y no les pasa nada. Pero el niño que no tiene la culpa de nada, ese sí, ese que lo maten. Al niño. Porque el niño tiene la culpa de que su padre sea un violador. Pero eso no se dice. Y tampoco se dice lo que ha pasado precisamente con las violaciones. La mayoría de abuso infantil y abuso adolescente suele pasar en las familias. Suelen ser los padres, los abuelos, los tíos, dentro de las casas. ¿Y qué pasaba antes? Pues antes pasaba que la adolescente se quedaba embarazada, al final se le notaba, toda la familia se daba cuenta y se destapaba el marrón. Y la adolescente quedaba libre de que le siguieran haciendo eso. ¿Qué pasa ahora? Porque esa adolescente, el violador familiar, la lleva a abortar sin que se entere nadie y puede seguir abusando de ella. Eso es lo que ha pasado con la excusa de que aborte la pobrecita porque está embarazada y es adolescente y la han violado. Eso es lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado también con la trata de personas? Todas esas mujeres que secuestran para obligarlas a la prostitución. Porque antes pasaba que se quedaban embarazadas y se destapaba el pastel. Y entonces, cuando ya tenían el bebé o cuando estaban embarazadas, pues no las seguían obligando a prostituirse. Y muchas de ellas quedaban libres. ¿Qué pasa ahora?
Pues que las tienen secuestradas en sótanos, obligadas a la prostitución, y cuando alguna se queda embarazada, las llevan a que aborten y pueden seguir abusando de ellas. Eso es lo que ha pasado con el aborto y con la violación. Y han engañado a toda la sociedad. ¿Qué ha pasado también con eso de que es el derecho de las mujeres y que realmente es la libertad para elegir? Porque no hay ninguna libertad para elegir. Como se ha visto en la película, hacen una ecografía y no les dejan que vean la ecografía. No vaya a ser que al ver a su hijo decidan que no quieren abortar y se les estropee el negocio. Y claro, no hay derecho. ¿Dónde está la libertad ahí para elegir? Mi cuerpo, mi decisión, yo soy libre de elegir. No eres libre de elegir, no te dejan ver la ecografía de tu hijo. No te dejan ponerte, que escuchen los latidos del corazón. Ahora en Estados Unidos se ha disminuido el número de abortos porque han puesto una ley en algunos sitios para que la mujer que quiera abortar primero escuche los latidos del corazón de su hijo. A ver si así después sigue diciendo que como no tiene dinero, pues, por si acaso, pues, o como ya tiene 3 hijos, pues por si acaso, pues mata al que ya viene. Y resulta que al escuchar el latido del corazón de su hijo son conscientes de que está vivo y que es su hijo y deciden no matarlo. Y los abortistas están que rabian con esa ley, pero que rabian. Es que salen rabiosos a la calle para decir que esa ley se quite. ¿Dónde están los derechos y la libertad de las mujeres? Si es que no hay ninguna libertad, está la manipulación. Voy a seguir contando cosas de estas, ya sé que es duro. Yo estaba viendo la película y me lo estaba pasando muy mal acordándome de todo esto. ¿Qué pasa también con lo que están ocultando? Como si un aborto fuera una cosa muy sencilla, y resulta que un aborto es una cirugía, y una cirugía muy peligrosa. En la película hemos visto un adolescente que no se muere por los pelos, pero te ocultan las que sí se mueren. Niñas de 13 años que les han dicho a las familias que tú entras aquí en 5 minutos, te vas y no pasa nada y te quitas el problema de encima. ¿Y qué pasa cuando la niña de 13 años entra y no sale nunca más? Pues eso está pasando. ¿Qué pasa también con los hombres, con los padres de los niños, a los que no se les deja libertad? Todos esos hombres, adolescentes, que quieren defender a su hijo, le dicen, no me lo mates, me lo das a mí, me lo quedo yo, es mi hijo. Y llega la mujer y dice, te aguantas. ¿Qué pasa con esa gente? Ya lo hemos visto en la película. ¿Qué pasa con los abuelos que quieren a su nieto? Que te aguantas porque el dinero que ganan ellos con los abortos es mucho más importante que la vida de una persona. ¿Qué pasa también con los médicos? La mayoría de los médicos se han hecho médicos para salvar vidas, para proteger a las personas. Y les quieren obligar a que maten a esos bebés. Y no quieren. Y se quedan sin trabajo. Dicen, pues todo esto que has estudiado en la universidad, ya olvídate. Como no hagas abortos, te quedas sin trabajo y lo que has estudiado ya no te sirve para el resto de tu vida. Han tenido que cerrar hospitales de monjas porque les dijeron, como no hagáis abortos en ese hospital, os cerramos el hospital. Y las monjas han cerrado el hospital y han dicho, no vamos a matar personas aquí. Pero hay otros sitios que no han tenido más remedio porque no se han atrevido y han seguido con su hospital sabiendo que lo que estaban haciendo estaba mal. Digo alguna cosa más importante. Lo que no sale en la película es que en Estados Unidos y en España también se hacen abortos hasta de 9 meses de embarazo. Y eso no te lo ponen. Hasta de 9 meses de embarazo. Y venden los trozos de los bebés. Y utilizan las partes que sobran para cosméticos y para muchas otras cosas. Y ya no los quieren ni enterrar, no les devuelven los restos a la familia. Las fotos que se ven en internet de bebés quemados dentro del vientre materno, que está todo lleno en internet de fotos, no son montajes por ordenador, son de verdad. Son trozos de personas, de bebés. Hay muchos testimonios también de enfermeras que han salido llorando porque ha habido bebés de abortos que han nacido vivos y los han tirado a un cubo llorando los bebés para que se murieran. Y en la sala de al lado había bebés 7-mesinos o mucho más jóvenes que los metían en incubadoras y a esos bebés más grandes los dejaban ahí tirados para que se murieran.
o les ponían una inyección en la nuca para cargárselo. Y eso no sale en la película. Y eso está pasando y está pasando en España, pagado con la Seguridad Social. Porque metieron al principio el supuesto de que no hay límite de aborto si la madre está sufriendo. O sea, si la madre tiene un problema psicológico, una depresión, tiene ansiedad por tener un bebé, da igual. Aunque esté embarazada de 9 meses, puede hacer un aborto. Y esa cirugía es gravísima. Entonces todo eso están mintiendo a la gente, no se sabe lo que hacen. Y yo he venido aquí pues, a contar algunas cosas, no cuento más porque ya tenemos que terminar, pero solo para que investiguéis un poco. Y luego preguntaros por qué hay tanta gente que sale a rezar rosarios por esto. Pues yo estoy en la puerta de la clínica rezando. Agradecer a la sala de cine que nos ha tenido tantísima paciencia con nosotros, que nos hemos alargado más de la cuenta, y el primer culpable he sido yo. A la salida os van a regalar un marcapáginas de libro con la dirección de correo electrónico de la Asociación Libertas. Todo aquel que quiera dirigirse a nosotros para pedir información o colaborar en lo que sea, como voluntario, en cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestro servicio. Muchísimas gracias. Este problema tenemos que revertirlo, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Gracias.